Ahora sí, bienvenidos todos. Estamos comenzando este taller de razonamiento cuantitativo que se genera desde el Departamento de Ciencias Básicas con la intención de fortalecer los futuros desempeños y resultados que vamos a tener en la prueba de Estado Saber Pro para esta segunda convocatoria del año 2023. Recordarles que es un esfuerzo institucional bastante importante que se genera. La intención es que lo aprovechemos. Nos sorprende un poquito que en esta primera sesión tengamos pocos estudiantes, pero el día de mañana nuevamente va a haber otra sesión mañana 15 de septiembre. Entonces, cualquier novedad los dejo con el profesor Gabriel Acevedo, del Departamento de Ciencias Básicas, que nos va a acompañar. Mandaré o estaré compartiendo la grabación el día de mañana de esta sesión. Cualquier duda que tengan, recuerda que yo soy el docente que está acompañando la decanatura. Entonces, reitero mi correo institucional, que es ivanmedina.usta.edu.co. Mil gracias, profe Gabriel, por acompañarnos y feliz jornada para todos. Vale, muchísimas gracias, profesor Iván. Muy buenas tardes para todos. Como ya me presentó el profesor Iván, yo soy Gabriel Acevedo, soy docente del Departamento de Ciencias Básicas y voy a dar inicio a la sesión. Vamos a empezar. Dame un segundito por acá. Listo. Vamos a empezar compartiendo. Un segundito. Por favor, me avisan si ya pueden ver. Sí, señor, ya se evidencia en la pantalla. Listo, perfecto, mil gracias. Voy a cerrar por aquí la cámara un momentico para tener mejor. Listo. El examen Saber Pro es una prueba estandarizada, es un instrumento estandarizado que se usa para la evaluación externa de la calidad de la educación superior. Y también, conforme con otros procesos y acciones, el Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada de la Educación, de manera que es otro de los instrumentos de los gobiernos de los que el gobierno nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer una inspección y vigilancia. Eh, Aunque acá señala que esto es una herramienta que usa el gobierno para medirnos, para medir la calidad de la educación, también es una herramienta muy importante para nosotros. Es una herramienta muy importante para nosotros porque nos permite medirnos y compararnos con otras instituciones que tienen el mismo tipo de núcleo básico con el que nosotros trabajamos para ver cómo estamos comparados con esas instituciones. Durante los últimos semestres he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en los cuales hacemos el análisis de cómo nos va, cómo ha aportado la universidad en el desarrollo de los estudiantes en relación a lo que se hace en la parte de Saber 11. En la actualidad, en la universidad estamos desarrollando proyectos para medir lo que se conoce como el valor agregado. Lo que hacemos es que a través de mediciones de pruebas estandarizadas, por ejemplo, esta que tenemos aquí, Saber Pro, y una prueba estandarizada que se realiza antes, que se conoce como Saber 11, miramos cómo es la relación y los cambios que tienen los alumnos cuando llegan a la institución y cuando salen de la institución. Este proceso es algo dispendioso, porque nosotros miramos, por ejemplo, en la parte de matemáticas, que es lo que nos trae acá a colación, miramos cómo les fue a los estudiantes en Saber 11 en la parte de matemáticas y cómo están saliendo en la parte de razonamiento cuantitativo. Claro, eso es un trabajo un poquito complicado porque resulta que muchas de las carreras que se ven en la universidad no tienen ni siquiera competencias relacionadas con la parte matemática. Me refiero, pensemos que carreras, por ejemplo, como diseño, carreras como derecho, carreras como filosofía, incluso teología, que son carreras que tienen un componente fuerte en la universidad, no tienen relación, por ejemplo, con las matemáticas. Entonces, lo que nosotros conocemos de ellos, del área de matemáticas, que en Saber 11 y como salen en la parte de Saber Pro, pues no presenta mayores cambios, más bien como que hay una pérdida de conocimiento ahí en esa parte. Entonces, nosotros lo que hacemos es que planteamos talleres, talleres como este que se está trabajando, para mirar, mirar cómo podemos hacer para que esos chicos que entran viendo Saber 11 puedan avanzar en su proceso y tener un mejor examen, una mejor prueba, por ejemplo, en la parte de
razonamiento cuantitativo. Claro, los chicos que están en las carreras que no tienen tanta matemática tienen un desempeño más bajo en las pruebas en razonamiento cuantitativo si los comparamos con, eh, por ejemplo, las carreras administrativas, las carreras de ingeniería, que tienen un fuerte vínculo con la parte matemática y con un fuerte vínculo con la parte de las ciencias como la física, como la química, que también tienen parte matemáticas. Entonces, en la actualidad, la universidad lo que hace es que analiza toda esta información que nos está llegando de Saber 11, Saber Pro y de las pruebas internas que estamos realizando nosotros durante los semestres para mirar cómo ha aportado la universidad en el avance de los alumnos en las diferentes competencias que llamamos nosotros competencias genéricas. Ah, yo sé, y es bien conocido, que a muchos de los estudiantes que presentan Saber Pro, de pronto no les es tan interesante prepararse, ¿cierto? No es como, por ejemplo, cuando uno sale del colegio que presenta el Saber 11, ¿cierto? Porque el Saber 11 de alguna forma tiene una relación directa con lo que es las posibilidades que tienen los estudiantes para salir a enfrentar una carrera en una otra universidad. Mientras que básicamente la gente o los chicos que presentan sabe, pero como que a rato no le dan la importancia que debería tener esta prueba. Entonces no se preparan adecuadamente. A veces pasa que pues simplemente el día que van presentan la prueba y la presentan lo más rápido posible como por salir del paso. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pasa así, nosotros no podemos evaluar adecuadamente cómo fue el paso de los chicos que pasaron por la universidad, que hicieron su proceso educativo por la universidad eh, en, en nuestra medida de valor agregado. Entonces, mi primera solicitud que venga con ustedes es, por favor, hagan lo mejor posible en este examen. Todo lo que puedan para sacar el mejor puntaje. ¿Por qué? Pues por ustedes, para poder medir realmente cómo les fue en la universidad y por nosotros porque estos procesos nos van a permitir a nosotros solamente mejorar, mejorar y aprender mejor y aprender qué estamos haciendo bien, qué debemos cambiar y qué debemos incluir en nuestros planes curriculares. Es una herramienta muy importante esta de saber. Aparte, nosotros durante el semestre estamos haciendo la propuesta de que hagamos evaluaciones que nos permitan medir qué está pasando en cada uno de los tercios. ¿Por qué? Pues imagínense, no sé, pero yo he visto casos en los cuales los chicos han presentado Saber 11 ya desde hace más de 7, 8 años. ¿Por qué? Pues simplemente porque terminaron colegio, trabajaron en un espacio de tiempo, luego se ingresaron a la universidad y ahora están presentando Saber Pro, ¿cierto? Entonces, a veces ni siquiera aparecen datos de qué pasó con el Saber 11. Entonces, todo este trabajo es muy dispendioso, pero este trabajo se soporta en cómo les vaya a ustedes en la parte de Saber Pro. ¿Listo? Listo. Entonces, esta herramienta que se propone acá, que dice que es para evaluar la calidad de parte del gobierno, también nos sirve a nosotros como universidad, para entender cómo somos, quiénes somos, cómo estamos preparando a nuestros alumnos y qué podemos hacer para mejorar. Esa es la importancia de esta prueba. Listo. Veamos algunas generalidades. Una estructura general de la prueba ICFES Pro. Creo que esto de acá en general ustedes ya lo conocen bastante bien. Eh, Sin embargo, vamos a charlar un momentico. En general, la prueba Saber Pro está dividida en dos tipos de competencias, unas competencias genéricas y unas competencias específicas. En las competencias genéricas se le pregunta a los estudiantes de absolutamente todas las carreras acerca de competencias ciudadanas, comunicación escrita, lectura crítica, razonamiento cuantitativo e inglés. Todos los estudiantes del país son evaluados en estas competencias genéricas. Entonces, claro, fíjense que, por ejemplo, en la parte de razonamiento cuantitativo, en la parte de matemática, se evalúa absolutamente a los estudiantes de todas las carreras, independiente de si ellos ven o no matemáticas durante eh, su plan curricular. Se le evaluó a todos por igual.
Esta primera sesión tiene una duración de 4 horas y 20 minutos. ¿Listo? Aparte, hay una prueba específica que consta de 40 módulos. ¿Cómo así de 40 módulos? En esos 40 módulos lo que se hace es que, de acuerdo con la afinidad que tenga, mm, que tenga la carrera, se les da a escoger una serie de conjuntos de módulos para que ellos puedan presentar prueba. En esos módulos, por ejemplo, vamos a encontrar módulos como análisis económicos y formulación de proyectos de ingeniería. Estos módulos de acá, las facultades, ellos escogen cuáles son los que van a ser evaluados para cada una de sus carreras, para cada uno de sus estudiantes. De esos módulos se pueden escoger uno, dos, tres módulos. Y la duración de las sesiones van a ser de 2 horas y media si se escogen dos módulos o de 1 hora y cuarto si se escoge un único módulo. Para esta sesión vamos a trabajar en la parte de razonamiento cuantitativo. Vamos a discutir acerca de lo que es el razonamiento cuantitativo y lo que entendemos nosotros por razonamiento cuantitativo. Lo que vamos a hacer en esta sesión es que vamos a ver cuál es la estructura general de la prueba en esa parte de razonamiento cuantitativo, qué esperamos que nos pregunten y cómo es la formulación de preguntas de razonamiento cuantitativo. Empecemos por acá. Y a ver, un segundito. ¿Quién nos ha llegado por acá? Listo. Chicos, ven bien mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, se ve bien. Listo, perfecto, gracias. Listo, entonces empecemos con mis competencias básicas. Empezamos con el razonamiento cuantitativo. ¿Qué es el razonamiento cuantitativo? La denominación de razonamiento cuantitativo y su caracterización específica aparece al finalizar la segunda mitad del siglo XX. Crowther, en el 59, es reconocido como el primer teórico en utilizar un concepto similar al de razonamiento cuantitativo, la alfabetización numérica. Él discutía acerca de la necesidad de que toda la población desarrollara un conjunto de habilidades y conocimientos básicos que posibilitara la comunicación fluida entre profesionales de diferentes áreas. Y para ello, entonces decía que todo el mundo debería tener una familiaridad con los números y una capacidad de hacer uso de las matemáticas de acuerdo con las necesidades de la vida cotidiana. Y la habilidad de interpretar información presentada en términos matemáticos como porcentajes, tablas y gráficas. Fíjense que esto de acá, esta parte de razonamiento cuantitativo, es lo que uno espera que sepa todo el mundo de matemáticas. Uno sabe por experiencia propia que en términos de matemáticas, yo tengo que saber las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división para vivir y para estar en sociedad. El hecho solamente de tener que salir a hacer una compra, de tener que salir a pagar un tiquete de transporte, ¿cierto? El hecho de salir a la vida e interpretar esos valores ya nos obliga, como sea, a conocer la matemática. Ya nos obliga a conocer lo que es el álgebra básica. Esa parte, aunque uno no está siempre pensando en que son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, teoría de conjuntos y demás, uno sabe que eso siempre está presente en la vida cotidiana. El uso que uno hace de eso todos los días es a lo que se refiere Crowther. Todos tenemos que tener un mínimo de alfabetización numérica para poder comunicarnos entre nosotros. Y claro, los profesionales más, sobre todo, en la parte de su trabajo. En 1978, la Asociación Estadounidense de Matemáticas recogió durante varios años información acerca de cuáles son, en opinión de diferentes profesores e instituciones, los conocimientos y habilidades mínimos en matemáticas con que deben contar los estudiantes que se disponen a ingresar a la educación superior. Si bien el reporte resultante se refiere a un sistema educativo específico, es de utilidad mencionar algunos de los resultados que contiene. Esto brinda una idea
sobre cuáles son los contenidos básicos de matemáticas que se debe garantizar en la educación media. Es decir, esto de acá es lo que debería saber cualquier bachiller que salga a enfrentarse a la educación superior. Entonces, fíjense que acá, ¿qué tienen que saber? ¿Qué debería ser lo básico que saben? Pues números positivos, no enteros, anotación decimal, conversión de fracciones a decimales con calculadora, aritmética con números enteros positivos y negativos usando lápiz y papel, aritmética con fracciones positivas y negativas usando lápiz y papel. Deben usarse denominadores de 3 o más dígitos, o menos representados en potencias de 10, aritmética con decimales positivos y negativos, saber aproximar, tener la noción de área y volumen, la noción de algoritmo y diagramas de flujo, y las nociones de fórmula y de función, entre otros. Esto es lo que se espera que sepan los estudiantes de educación media. Claro, fíjense que cuando yo salga del colegio, yo lo que espero es que por lo menos los estudiantes tienen que saber hacer uso de lo que es el álgebra básica, de saber hacer operaciones algebraicas, de saber con esta parte que señala acá, que deben saber acerca de algoritmos, deben saber o tener el razonamiento para poder resolver problemas, poder discutir acerca de cuál es el procedimiento adecuado para resolver un determinado problema. Y así, con esa noción de algoritmo, tener en la cabeza o formar a los estudiantes para que ellos sean capaces de discutir acerca de procedimientos que les lleve a solucionar problemas relacionados con matemáticas. El ICFES, entonces, concibe el razonamiento cuantitativo de manera que no se limite a la aritmética básica, pero que tampoco exceda lo que claramente es necesario para el adecuado desempeño de todo ciudadano en situaciones cotidianas, sea cual fuere su profesión u oficio. Se propone la siguiente definición de razonamiento cuantitativo. Es el conjunto de elementos de las matemáticas, sean estos conocimientos o competencias, que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en contexto social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral. La evaluación del razonamiento cuantitativo es propia de los exámenes saber. Indaga entonces por el nivel de desarrollo de las competencias que involucra a través de preguntas que presentan en contextos de los tipos mencionados. ¿A qué se refiere eso? Miren que, por ejemplo, nosotros lo recordamos porque realmente fue una situación que pasó hace poco. Nosotros recordamos, por ejemplo, la pandemia. Hace un par de años, por esta época, nosotros recordamos que había todos los días un análisis de cómo iba creciendo y cómo iba disminuyendo, cómo iba cesando el nivel de contagio, por ejemplo, en Colombia, ¿no es cierto? Ustedes recordarán, fue una época bastante difícil. Y nosotros cada día, entonces, veíamos programas de televisión, noticieros, veíamos especiales del presidente, en los cuales nos mostraba cómo iba cambiando el nivel de contagio en el país. Ustedes lo recordarán. ¿Y qué hacían en esa época? Entonces, allá lo que hacían eran que nos mostraban cómo por medio de gráficas iba aumentando, disminuyendo el contagio del coronavirus en Colombia. Para el análisis, entonces lo que hacían es que nos mostraban allá unas gráficas y nos decían, así estamos al día de hoy. Esto es lo que ha pasado el día de hoy. Y nos mostraban diferentes gráficas en diferentes contextos de acuerdo a lo que fuera pasando. Entonces, por ejemplo, nosotros ahí, ¿qué teníamos que hacer? Pues entonces a nosotros nos tocaba hacer un análisis acerca de lo que veíamos en esas gráficas. Y entonces nos sacaban allá y nos presentaban diferentes expertos que nos iban explicando cómo era que iban ocurriendo los picos de contagio. Ustedes lo recordarán por esa época. Y salían expertos y le daban esa información a la población civil para que ellos trataran de interpretar. Y entonces ahí salían diferentes expertos tratando de explicar un modelo para el contagio del coronavirus. Obviamente, no se espera que todas las personas sean capaces de interpretar adecuadamente
ni de entender cuáles son las relaciones de subida, de bajada, los factores R, pero que por lo menos ellas sean conscientes de qué es lo que se puede interpretar a través de una gráfica. Y entonces por esa época nosotros nos decían, ah, bueno, no, entonces aquí vemos que el pico está subiendo y sigue subiendo y la tasa de subida del pico es tal. Y entonces ahí nosotros nos teníamos que hacer una idea de cómo es el crecimiento del nivel de contagio a medida que iba pasando el tiempo. Y luego entonces para completar, llegaban y nos completaban acá la gráfica del nivel de contagio, después cuando llegaron las vacunas nos decían, ah, bueno, y aquí aparecieron las vacunas. Y aquí podemos ver que el nivel de contagio va disminuyendo a medida que la gente se está vacunando. Fíjense que toda esa información que nos dan a nosotros, fíjense que toda esa información que nos dan a nosotros deberíamos ser capaces de entenderla. Es cierto, de pronto no todo le podemos sacar el mismo jugo, de pronto no podemos entenderlo a nivel de un experto que trabaja en la parte de inmunología, o expertos que trabajan en la parte del análisis de esos modelos de contagio, pero la idea es que nosotros sí podamos interpretar de cómo está la situación. ¿Listo? Eso es un ejemplo de esta partita de razonamiento cuantitativo. Otro ejemplo lo tenemos cuando van las elecciones. Ustedes recordarán que, por ejemplo, en las elecciones pasadas salían comparativos de cuál era el crecimiento de un político u otro político aspirante a la presidencia. Entonces ahí nos mostraban, no, en estos 5 días el crecimiento de este político ha subido en tanto. Ahora tiene más intención de voto que el anterior. Nos mostraron unos gráficos ahí medio confusos, ¿cierto? Sí, muchos valores, pero de los cuales uno podía interpretar cómo era el crecimiento de la intención de voto de un político a otro. ¿Para qué? Para que nosotros nos hagamos una idea de cómo es matemáticamente lo que está pasando, de cómo va aumentando la intención de voto, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno empieza a mirar eso, cuando uno empieza a mirar esa información, es cierto, no todos estamos en capacidad de interpretar qué es lo que está pasando en cada una de las situaciones. Por ahí incluso hubo algo de polémica acerca de gráficas que tenían que ver con la intención de voto de un candidato con la intención de voto de otro candidato, porque las presentaban como en diferentes tamaños, que parecía que una tenía un mayor crecimiento que la otra. ¿Cierto? Hasta en eso se debe poder influir. Pero lo importante es que nosotros seamos capaces, como profesionales, de distinguir cuáles son las diferencias claras entre esos dos gráficos. Claro, para una persona que no está preparada en matemática, que no sabe interpretarlo, pues va a decir, ah, no, el crecimiento aquí fue este, el crecimiento fue otro, como lo decía el noticiero. Pero para una persona que esté preparada, que sepa interpretar lo que puede ver en un gráfico, va a interpretar adecuadamente esa gráfica y poder leerte lo que dice ahí. Entonces, fíjense que esto de acá no solamente es para el ámbito matemático, no es que les sirva solamente a los matemáticos, que solamente les sirva a los ingenieros, sino que ya entramos en otra parte de la vida, que es la vida cotidiana, que claro, es muy importante, por ejemplo, para la parte de la política, ¿listo? Para la parte de la medicina. Y todo eso, de alguna forma, nos atañe a nosotros. La evaluación de razonamiento cuantitativo, sigamos por acá. Esta de acá es la infografía que nos presenta el ICFES para la parte de razonamiento cuantitativo. Eh, pues estamos hablando de esto de acá. En general, se van a evaluar 3 competencias básicas. Las competencias básicas que se evalúan son interpretación y representación, que va a evaluar la capacidad de comprender y transformar información cuantitativa presentada en distintos formatos como series, gráficas, tablas o esquemas. Lo que hablábamos ahorita. A nosotros nos dan una gráfica y yo debo ser capaz de interpretar lo que dice ahí. ¿Listo? Entonces, a mí me dan una gráfica, por ejemplo, de cómo está creciendo el coronavirus. Yo, yo debo ser capaz de interpretar y decir, bueno, acá esta es una zona de crecimiento, acá yo puedo pasar esta información que la tengo en forma de gráfica, la puedo escribir en una tabla de esta manera. Esa es la parte de interpretación y representación. Esa es la primera competencia. La segunda se conoce como formulación y ejecución. Formulación y ejecución evalúa la capacidad para diseñar y ejecutar planes
para solucionar de forma adecuada un problema que involucra información cuantitativa u objetos matemáticos. Es decir, ahí lo que nos van a dar entonces es a partir de un problema y una información presentada de alguna forma matemática, darle una solución a un determinado problema. Entonces, por ejemplo, nos dicen, de acuerdo, por ejemplo, con la información que aparece ahí en la gráfica, ¿cuál sería el pronóstico de? ¿Cómo podría usted, a partir de la siguiente gráfica, inferir cuál sería el nivel de contagio cuando hayan pasado 4 semanas? O si la tendencia de crecimiento de la intención de voto por uno o de dos, o el candidato de uno o el candidato dos continúa igual, al finalizar 3 semanas, ¿cuál será la cantidad de votantes que tendría cada uno de los candidatos? Ese tipo de formulación, ese tipo de ejercicios es los que podrían aparecer en formulación y ejecución. En argumentación, fíjense que en argumentación aparece como evalúa tu capacidad para valorar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas planteados. Ahí lo que hacen en la parte de argumentación es que ellos proponen un problema, ellos nos dan un problema y al mismo tiempo que nos dan el problema, nos dicen cuáles son las probables estrategias y procedimientos para resolver el problema. Entonces, por ejemplo, nos dicen, bueno, entonces necesitamos contar cuántos buses hay en Bogotá. Para hacerlo, entonces colocamos una persona para que cuente en la calle el número de buses que pasan por hora. Y nos dicen diferentes estrategias para, a partir de esa medida que hacemos, cómo contaría para todos los buses de Bogotá y nos diría, esta estrategia es la adecuada porque esto, o nos diría, esta estrategia no es adecuada por esto. Es decir, ellos nos plantean el problema y nos plantean posibles soluciones. Y nuestra tarea ahí es evaluar si ese procedimiento, esa estrategia que se propone en el ejercicio es adecuada o no. Claro, muchas veces entonces uno desde la lógica intenta armar la mejor solución y tratar de explicar por qué es una o no la otra. Hasta ahí, chicos. ¿Ha sido claro? ¿Tienen alguna pregunta? Para un segundito para tomar aire. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Todo claro hasta ahí? Bueno, listo. Listo. ¿Qué se nos va a evaluar? Entonces, ya dentro de la parte del contenido, entonces tenemos, por ejemplo, se nos va a evaluar álgebra y cálculo, fracciones, razones, números con decimales y porcentajes. Uso de las propiedades básicas de las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, no tiene mayor problema. Relaciones lineales y afines, razones de cambio. De esta primera parte de álgebra y cálculo, lo que nosotros hemos evidenciado en las anteriores sesiones que hemos tenido y en lo que les decía en nuestra evaluación de valor agregado en la universidad, nosotros evidenciamos que lo que más regular nos va siempre es en la parte de funciones y gráficas. Interpretar lo que son relaciones lineales y afines no siempre se nos da muy bien. En todas las carreras, eso casualmente es como lo que más se le dificulta en todas las carreras, incluyendo las que sí tienen un componente fuerte matemático, como son ingeniería civil, administración de empresas, como en las que no lo tienen. Es como para todos es muy difícil esta parte de relaciones lineales y afines. Entonces, en vista de esa dificultad, nosotros durante varios semestres hemos venido realizando talleres y hemos construido un taller para hacer fortalecimiento de esa parte. Con la profesora Nini Johanna, en la siguiente sesión, ustedes van a tener un tallercito que va a tratar de reforzar esa parte, la parte de relaciones lineales y afines, para que aprendamos a qué se refiere eso. ¿Listo? ¿A qué se refiere eso? Y a cómo yo puedo hacer uso de una gráfica para interpretar un problema.
En la parte de geometría tenemos triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos, rectos, cilindros y sus medidas. Eh, en esta parte, sobre todo en la parte de círculos, en la representación de triángulos, muchas veces se relaciona con la parte de estadística que se encuentra allá abajo. Seguramente para ustedes es familiar el análisis de datos haciendo uso de diagramas de tortas, de diagramas de barras, ¿cierto? Ese tipo de análisis geométrico también uno lo encuentra allá. ¿Por qué? Porque existen cantidades y medidas que se pueden representar muy fácilmente a través de medidas geométricas. Relaciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas, desigualdad triangular, sistemas de coordenadas cartesianas. Todo eso relacionado con la parte gráfica. Y se pregunta también estadística, tipos de representación de datos, nos muestran tablas, gráficos, intersección, unión y contenencia de conjuntos, azar, probabilidad, promedio y rango estadístico, población, muestra, nociones de inferencia muestral y error de estimación. En esta parte de la probabilidad, en esta parte de estadística, es muy común que nos hagan preguntas acerca de estos conceptos, de promedio y rango estadístico. ¿Listo? Y acerca de medidas de población muestral y nociones de inferencia muestral. En general no son tan complicadas, yo sé que de pronto eso para el que no tiene conocimiento básico de estadística, de pronto suena un poquito raro, pero van a ver que no. Realmente lo que se pregunta de estadística son cosas muy, muy concretas, más que todo relacionado con las relaciones entre promedio y rango estadístico. Ya, después vamos a ver algunos ejemplos. Voy saludando por acá a todos los que se han unido. Muy buenas tardes. Voy a compartir en el chat la asistencia para que por favor la vayan completando, ¿bueno? Ya tenemos unidos acá 17 participantes. Entonces, por favor, completen la asistencia. Más adelante la vuelvo a poner en el chat para los que vayan llegando, pero por favor, los que ya llegaron, vayan completando su asistencia. Listo. En general, y esto lo hacemos también acá en la universidad, nosotros miramos cómo es el nivel de desempeño de acuerdo al puntaje obtenido en el módulo de razonamiento cuantitativo. El puntaje se mide en niveles de desempeño que van desde el 0 hasta el 300. Con el nivel de desempeño más bajo, el nivel de desempeño 1, que va desde 0 hasta 125, y cada uno de los niveles de desempeño va a ir aumentando de acuerdo a lo que se les va estableciendo, lo que se les va preguntando. Lo explico. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el nivel de desempeño 1, se dice que el estudiante que se ubica en este nivel podría identificar información explícita proveniente de una única fuente asociada o contextos cotidianos, que es presentada en tablas o gráficos de barras que contienen pocos datos o involucran máximo dos variables. Es decir, en este nivel de desempeño más bajo, se van a ubicar los estudiantes que son capaces de reconocer las gráficas, los estudiantes que son capaces de identificar información presentada, pero que no saben muy bien qué hacer con esos datos ni cómo procesarlos. Dice, el estudiante que se ubica en ese nivel podría establecer relaciones de similitud y orden a partir de la información que le es suministrada y representar en otro registro la información contenida en tablas. Hasta ahí llegaría el puntaje de 0 a 125. El puntaje de 126 a 153. Entonces, el descriptor general va a ser lo mismo que aparece acá en el descriptor del 0 a 125 y aparte va a tener un plus, se le va a añadir lo que aparece aquí en el descriptor general. Es decir, en los descriptores específicos, además de lo que aparece acá en ese descriptor específico, van a tener los descriptores específicos del nivel 1. En este, adicional a lo que tenían en el nivel 1, los estudiantes que se ubican en el nivel de desempeño 2 identifican y extraen
información explícita presentada en tablas, gráficas de barras, representa información contenida en gráficos de barras y en otros tipos de registro, y formula estrategias y valida procedimientos sencillos, resuelve problemas en contextos cotidianos relacionados con el uso de dinero, funcionamiento de negocios, etc., que requieren el uso de una o dos operaciones como suma y resta o multiplicación y aplican propiedad distributiva del producto respecto a la suma. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ellos cuando nos evalúan, nos ubicarán a nosotros, a cada uno de nosotros, en estos niveles de desempeño, dependiendo de cómo nos haya ido. ¿Listo? Más nos encontramos en el nivel de desempeño más alto, pues entonces quiere decir que tenemos mayores capacidades que los que se encuentran en niveles de desempeño más bajos. ¿Listo? Entonces, fíjense que, por ejemplo, los que se encuentran en nivel de desempeño 4, entonces ya tenemos descriptores un poquito más elaborados. Dice, reconoce el significado de expresiones aritméticas dadas en el marco de la solución de un problema, establece y utiliza puntos de referencia en un plano haciendo uso de nociones de paralelismo y rotaciones, propone representaciones a partir de la manipulación y transformación de los datos relevantes en contextos de una o más fuentes de información, formula estrategias y resuelve problemas en contextos con información implícita, utilizando la conversión de unidades no estándar, operaciones con decimales y el concepto de proporcionalidad y la regla de tres. Identifica y corrige errores en procedimientos propuestos como soluciona un problema y resuelve problemas que quieren realizar múltiples operaciones o aproximaciones como parte del proceso de evolución. Y por último, valida y compara procedimientos de solución o un mismo problema a las soluciones obtenidas. Entonces, fíjense que a medida que yo avanzo en los niveles de desempeño, claro, cada vez el estudiante que se encuentra acá en los niveles de desempeño más elevados, pues va a tener un mayor descriptor, ¿cierto? Claro, el que se encuentra en nivel de desempeño 4, además de tener el descriptor del desempeño 4, también tiene los descriptores anteriores. Listo. Entonces, tenemos tres competencias básicas: interpretación y representación, formulación y ejecución, y argumentación. Las mismas que aparecen acá. ¿Cómo se evalúan esas tres competencias? En cada una de las preguntas que están relacionadas con la parte de interpretación y representación, esta de acá es la afirmación que ellos nos dan para esta competencia. Es decir, ellos nos evalúan y en cada pregunta ellos quieren evidenciar lo que aparece acá. Entonces, por ejemplo, la afirmación nos dice: el estudiante comprende y transforma representaciones de datos cualitativos o de objetos matemáticos en distintas formas. Esa es la competencia de interpretación y representación. ¿Cómo lo evalúan ellos? Las preguntas que ellos formulan son tales que ellos pretenden mostrar las siguientes evidencias en las preguntas. Entonces, por ejemplo, aparece que dentro de las evidencias, el estudiante debe dar cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos, como series gráficas, tablas y esquemas. Y el estudiante debe ser capaz de transformar la representación de una o más piezas de información. Es decir, si me la dan como una gráfica o me la dan como una tabla, debo ser capaz de representarla de una forma gráfica. Y si me dan una gráfica, yo puedo extraer de esa gráfica una tabla. Esta competencia involucra, entre otras cosas, extraer información local, por ejemplo, la lectura de un valor asociado a un determinado elemento de una tabla o identificar un punto en una gráfica de una función, o información global, por ejemplo, la identificación de un promedio, de una tendencia o patrón. Comparar representaciones desde una perspectiva comunicativa, por ejemplo, qué figura representa algo de una forma más clara o adecuada, y representar de manera gráfica y tabular funciones y relaciones. Eso es lo que se refiere a la competencia de interpretación y representación. Entonces, fíjense que, como lo decíamos antes, durante la pandemia, a nosotros nos daban una serie de gráficas y nuestra tarea era interpretar esas gráficas.
¿Qué información es la que nos dan esas gráficas? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una gráfica similar a las que nos tocaba a nosotros por allá cuando estábamos en pandemia. Hacer un análisis, por ejemplo, de la presentación de estas gráficas. Y nos mostraban diferentes panoramas dependiendo de los escenarios de pandemia. Entonces, por ejemplo, algo que nos puede pedir una pregunta acá de la parte de competencia, de la parte de la competencia en interpretación y representación, es, por ejemplo, a partir de esta gráfica, mirar cuál sería el nivel de contagio en una fecha específica. ¿Cuántos casos de contagio hay, por ejemplo, para la fecha del 15 de marzo? ¿Cierto? Entonces, yo puedo a través de esta gráfica extrapolar la información y decir que, por ejemplo, para el 15 de marzo, la cantidad de contagiados, de casos de contagio, está del orden de los 500, de acuerdo con la información que me da acá. ¿Listo? Esa es la representación que se nos pide ahí, por ejemplo, de forma puntual, asociado solamente a un valor, a un punto de una gráfica. O también nos pueden preguntar acerca de la identificación de una tendencia o patrón, algo un poquito más global, algo un poquito más complicado, de mirar qué va a pasar o qué se espera que pase, por ejemplo, en una fecha, por ejemplo, como la del 1 de abril. Acá entonces nosotros podemos interpretar que la gráfica es creciente y que del 1 de abril la función va a seguir creciendo, o que si de pronto la gráfica que estamos trabajando es la gráfica que se muestra acá, en este color verde, que es la proyección bajo escenario de cuarentena, poder ver cómo cambiarían los niveles de contagio a 1 de abril cuando se encuentren, suponiendo que haya en el escenario de cuarentena. Entonces, poder hacer esa interpretación es parte de la competencia de interpretación y representación. La siguiente competencia es la competencia de formulación y ejecución. En formulación y ejecución, entonces la afirmación que nosotros tenemos que es, frente a un problema que involucre información cuantitativa, el estudiante plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas. ¿Qué evidencias debe presentar aquí el estudiante? El estudiante entonces debe diseñar planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática. El estudiante ejecuta un plan de solución para un problema que involucre información cuantitativa o esquemática. Y el estudiante resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática. Esta competencia involucra, entre otras cosas, modelar de forma abstracta situaciones concretas, analizar supuestos de un modelo, evaluar su utilidad, seleccionar y ejecutar procedimientos matemáticos como manipulaciones algebraicas y cálculos, y evaluar el resultado de un procedimiento matemático. Esa es la competencia de formulación y ejecución. Este de acá es más de plantear casos y preguntar acerca de procesos para llegar a una determinada solución. Listo. La siguiente competencia, que es la competencia de argumentación. En la competencia de argumentación, pues como decíamos antes, el estudiante valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. Entonces, aquí lo que se pretende evidenciar en las preguntas es que el estudiante plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada la información posible en el marco de la solución de un problema. El estudiante argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos. Y el estudiante establece validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado. Esta competencia incluye, entre otras, que enfrente a un problema de argumento que involucre información cuantitativa o objetos matemáticos, se propongan e identifiquen razones válidas que utilicen adecuadamente ejemplos y contraejemplos, se distingan hechos de supuestos y se reconozcan falacias. Es decir, aquí lo que esperamos es que en este tipo de ejercicios yo tenga procedimientos que tengan solución.
Me explico. Entonces, por ejemplo, en mi gráfica anterior, en la gráfica anterior que yo tengo, entonces se nos proponen estas dos gráficas y nos dicen, bueno, bajo el escenario que se está mostrando, un infectólogo propone que la mejor forma de llevar el cuidado de la, para disminuir los casos de infección durante la pandemia, se propone hacer uso del escenario sin intervención. Se propone que el mejor escenario es dejar que el sistema quede libre. Y da la razón por la cual él propone que él debe, del cual se debe suponer que el escenario es el útil. Nos dan cuatro razones para sustentar lo que dice el científico. Y nosotros debemos estar en capacidad de discriminar, de discernir, de interpretar si eso que dice las, lo que propone el investigador es cierto o no. Todo a la luz de la información cuantitativa que se nos da, por ejemplo, los grupos. Listo. Las preguntas de la prueba plantean situaciones, situaciones cotidianas. Habitualmente se presentan en contextos relacionados con la parte familiar o personal, es decir, relacionados con las problemáticas que incluyen como finanzas personales, gestión del hogar, transporte, salud y recreación. También aparecen preguntas relacionadas con la parte laboral u ocupacional que involucran tareas que se desarrollan en el trabajo, siempre y habilidades técnicas propias de una ocupación específica. O también involucran parte comunitaria social, involucra cuestiones como la política, la economía, la convivencia y el cuidado del medio ambiente. Esto de acá es en lo que se enfoca la prueba. Estas de acá son lo que se involucra en la prueba, ya lo habíamos discutido antes. Y acá aparecen entonces las competencias con las respectivas afirmaciones y evidencias que se presentan. De las preguntas que tenemos nosotros para la parte del razonamiento cuantitativo, eh, se divide en tres tipos, en los tres competencias. Se van a hacer 35 preguntas de razonamiento cuantitativo. Esas pues, 35 preguntas de razonamiento cuantitativo son las preguntas estándar que tienen evaluación. ¿A qué me refiero? Resulta que las preguntas que hacen ellos, que son evaluables en la prueba de razonamiento cuantitativo, son 35. A veces, y es posible que en algunos cuadernillos ustedes encuentren 40 preguntas del área de razonamiento cuantitativo. Son 35 preguntas que se hacen para evaluar la prueba, para evaluar la competencia, y 5 preguntas de prueba. 5 preguntas de prueba que ellos hacen al azar para ver si las pruebas y las preguntas que ellas están haciendo para las siguientes sesiones de saber prueba en los siguientes años, esas pruebas pueden ser válidas y se pueden aplicar a un grupo como usted, como el de ustedes. Es decir, ellos hacen como un grupo de control. Formulan pruebas, para que ustedes las respondan, pero no son evaluadas. Si ustedes solamente se van a evaluar 35 preguntas. Esas 35 preguntas se van a repartir entre los tres grupos. Va a haber aproximadamente un tercio de las preguntas de interpretación, de formulación y ejecución, pero va a haber habitualmente una o dos preguntas adicionales de la competencia de argumentación. Esa es la estructura básica del examen. Listo. Hasta ahí. Antes de continuar con los ejemplos de preguntas, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda? ¿He sido claro hasta el momento?
Sí, Señor, señor. muy claro. Listo. Bueno, chicos, son las 7:01 minutos. Entonces, vamos a hacer aquí una pausa para que vayamos a tomar tinto, para tomar un vasito de agua. Sobre todo yo que ando corriendo hablando, pero vamos a hacer aquí una pausa de 5 minuticos para tomarnos un tintico y ya enseguida continuamos. ¿Listo? Por Listo. favor, no se desconecten. Les vuelvo a compartir por acá el enlace de la lista de asistencia para los que acaban de llegar. En 5 minuticos continuamos.
Listo, continuamos. Eh, listo, entonces miremos ahora algunas preguntas en el contexto del módulo de razonamiento cuantitativo. Veamos algunos ejemplos de preguntas y veamos cómo esos ejemplos de preguntas se relacionan con lo que hablamos anteriormente. Entonces empecemos por acá. Entonces, pregunta. En un cierto país, una persona es considerada joven si su edad es menor o igual a 30 años. El siguiente diagrama muestra la distribución de las edades para ese país. Entonces, fíjense que acá tenemos un gráfico de distribución por edades, que es un gráfico circular. Fíjense que acá nos presentan de alguna forma una figura geométrica. Y esta figura geométrica la relación con porcentajes de población. Entonces, acá en esta figura geométrica, en esta gráfica de torta, nosotros podemos ver que cada una de estas secciones representa, por ejemplo, edades de 0 a 20 está representada por esta sección de la torta que corresponde al 20%. Edades de 21 a 35 representadas por esta sección de la torta que corresponde al 45% de la población. Y edades de 36 a 99 años para el 35%, perdón, 45 y 35. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá, de a pocos, nos están metiendo información en una gráfica que yo debo ser capaz de interpretar, nos dan porcentajes que yo debo ser capaz de comparar, de asimilar la información que aparece ahí, y nos preguntan si es correcto afirmar que la mayoría de la población de ese país es joven. Entonces, claro, ¿nosotros en qué nos basamos? Nosotros nos basamos en la información que nos da la pregunta. En cierto país, una persona es considerada joven si su edad es menor o igual a 30 años. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá nos dan un contexto, una representación de la información de manera gráfica, ¿cierto? Y ahora nos hacen una pregunta. Después de eso, con ese contexto ya en el ejercicio, nos están preguntando. Entonces, de acuerdo con el diagrama, es correcto afirmar que la mayoría de la población del país es joven, sí, porque las personas de 30 años representan, las personas mayores de 30 años representan, pertenecen a la población más grande. No, porque se desconoce la proporción de personas entre 31 y 35 años. Sí, porque las personas jóvenes corresponden al 65% de la población. Y no, porque todas las porciones del diagrama son menores al 50%. ¿Qué tipo de pregunta tenemos acá? Entonces, fíjense que nosotros acá estamos en el contexto de argumentación, ¿cierto? Fíjense que acá, en el contexto de la argumentación, nos están preguntando acerca de un procedimiento para hacer o determinar cómo es la población de un determinado país. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿qué responderían ustedes? ¿A, B, C o D? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes darían a esta pregunta? Pónganla en el chat y vamos discutiendo. Ok, ¿podrías subirla un poco para que se vean C y D, por favor? No se alcanza a ver. Ya. Un segundito, que eso me toca modificar acá el dibujito. Ahí se ve un poquito mejor. Creo que desapareció, ¿cierto? ¿Ya? Perfecto. ¿Listo? Cuéntenme, chicos. ¿Qué dirían ustedes? La C. La C. Sí, porque las personas jóvenes corresponden al 65%. Ok. Los demás, si quieren, por favor, contesten en el chat. ¿Qué más daría? ¿Qué otras opciones darían? Si alguien si alguien está de acuerdo, si no están de acuerdo, ¿por qué? Y ya lo miramos. Vamos a mirar cuál es la respuesta.
No, nadie más se anima. Bueno, veamos la respuesta. No, profe, La espera, que- todavía no la ves. ¡Ay, ay, ay! La quito. Listo. Espera un momentico, me estoy confundida. No puede ser el 65% porque el 45%. Espérate, el color es gris clarito. Mm. Ah, sí, sí, al 60. Para resolver este tipo de preguntas, y mañana lo van a ver un poquito mejor con la profesora Johanna, es muy importante leer, interpretar muy bien lo que nos dice nuestro contexto. Fíjense que aquí, en este contexto, hay una palabra clave, que es joven y 30 años. ¿Listo? Con ese contexto, yo debo ubicar esto del joven de 30 años, lo tengo que ubicar acá en esta gráfica. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Cuál es la respuesta? ¿Listo? Bueno, tengo una duda, o sea, estoy entre la C y la D, tengo una duda ahí, Dime. pero no porque todas las porcentajes más o menos es el 50%. Sin embargo, tú sumas. Aquí la clave. La clave es la B. No, porque se desconoce la proporción Ay, ¿en de serio? personas entre 31 y 35. Vamos a tratar de entender. Bueno, primero, fíjense que esto es muy propio de la argumentación. ¿Qué pasó aquí? Acá nos dieron un problema y ellos mismos nos proponen cómo podríamos solucionar ese problema. Nos dan argumentos para decir que la mayoría de la población es joven. ¿Sí? Por eso pregunta, ¿es correcto afirmar que la mayoría de la población es joven? ¿Cierto? Entonces, valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. ¿Listo? Aquí, la evidencia es plantea afirmaciones que sustentan o refutan en la interpretación dada la información disponible en el marco de la solución del problema. Fíjense que, ¿cuál es el problema? No es posible determinar con exactitud las personas que tienen 30 años o menos. ¿Por qué? Nosotros estamos seguros que este 20% tiene 30 años o menos. No hay problema, ¿cierto? El problema es que no sabemos de esta proporción de acá, de entre 21 y 35, cuáles tienen 20 años, 30 años o menos. No somos capaces de discernir de la información como se nos presenta acá, cuáles pueden ser 30. De pronto, resulta que son solamente 5% tienen menos de 30 años. Sí, señor. Ese es el asunto. Solo nos permite determinar los que tienen 35 menos. Es decir, fíjense que, por ejemplo, este 65, yo podría afirmar que son los que están entre 0 y 35. Pero, de acuerdo con la definición, población joven son solamente 30 años. Entonces, de inmediato, nos quito esta. La de abajo, no nos da la relación. ¿Listo? Y tampoco nos da esta. La única opción posible es la B. Sí, esa era ¿Qué la que tal? tenía en mente. Bueno, listo, muy bien. Entonces, fíjense que yo acá, en este tipo de preguntas, fíjense que es más de interpretar. ¿Había que hacer algún tipo de cálculo? No, realmente no hay que hacer un cálculo. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser capaz de interpretar la información que se me da. La información que se me da, ¿cómo se me da? Aquí no hay ninguna gráfica tan complicada, sino que tengo una gráfica relacionada con la parte geométrica. Es un círculo. Y estas partes de acá yo las relaciono fácilmente con la área de secciones circulares. ¿Listo? Entonces, si ven que esta pregunta tiene de todo un poquito, tiene Sí, relación sí, con edad. si es de 45% dijera 21 a 30, uno con certeza podría decir que es del 65%, pero no dice Es 21 a correcto. 30, dice 21 a 35. Es correcto. Sí, señor. Exactamente. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Clarito para todos? Así son en todas las preguntas que pueden salir en las pruebas, ¿sí?
Eso. Haz de cuenta. Hay preguntas como esta, que fíjate que tú acá que tienes que hacer, argumentar. Le ponen puras Ah, cascaritas a uno. es probable, es probable. Pero vamos otra vez. A ver, a ver, a ver. Ejemplo de preguntado. Un sistema de transporte urbano en una ciudad de Colombia utiliza dos tipos de buses. La tabla muestra la información del número de pasajeros que pueden transportar cada tipo de bus. El bus tipo 1 tiene 36 sillas y le caben 100 pasajeros de pie. El bus tipo 2 le caben 48 sillas y puede llevar 112 pasajeros de pie. Un Transmilenio típico, ¿cierto? El sistema de transporte cuenta con un total de 75 tipos de buses tipo 1 y 60 tipo 2. La expresión que permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que pueden transportar la totalidad de buses es. No sé si está muy abajo el cuadrito, ya lo ajusto un poquito para que se nos suba. A ver, un segundito. Voy a subir esto. Ya lo vuelvo a poner. Perdón. ¿Listo? Y aquí, fíjense que aparecen las opciones. A, B, C, D. Estas de acá no se las voy a leer porque son un poquito más tediosos de leer. Entonces, traten de interpretar. Traten de interpretar y me dicen cuál es la posible solución que ustedes darían. Sería la D. Por acá nos están sugiriendo respuesta D. Ok, démosle un poquito a ver quién más se anima a mandar la respuesta. La D, profe. D. Listo. Por acá dicen que también que la D. Vamos a mirar. Respuesta D. Vale, muy bien. Dice, fíjense que este ejercicio en particular, aquí ya que estamos requiriendo, entonces acá ya estamos mirando cómo debo hacer una operación matemática. ¿Listo? Ya entonces, ya me estoy refiriendo a realizar una operación matemática. Entonces, fíjense que el hecho de que ya esté pensando en realizar la operación matemática me pone en un ejercicio de formulación y ejecución. Me dan un problema y me piden que determine, en este caso, la capacidad máxima de pasajeros. ¿Cómo lo tengo que hacer? Matemática, aunque no parezca esto es álgebra básica. ¿Listo? Frente a un problema que involucra información cuantitativa, el estudiante plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas. Acá, entonces, yo espero que ustedes diseñen planes para la solución de problemas e involucren información cuantitativa y esquemática. Fíjense cómo me presentan aquí la información. Aquí la información me la presentaron en forma de una tabla, ¿cierto? Acá yo tengo la información en forma de una tabla y me dan información también en forma de texto. Mi tarea en estos dos casos es interpretar la información que tengo en la tabla, información que tengo acá en el texto y plantear una pregunta, plantear una solución para lo que se me está preguntando. Una particularidad, por ejemplo, de este ejercicio es que no nos piden a la larga dar un número. Y eso también es típico de las pruebas. ¿Saben? En este tipo de pruebas, a veces ni siquiera nos piden que hagamos el cálculo.
¿Por qué? Bueno, aquí tendríamos que hacer la suma, 36 más 40, bueno, 36 más 100, 48 más 12, hacer la multiplicación y dar un resultado, ¿no es cierto? Si uno esperara la totalidad del ejercicio. Pero no, aquí lo que nos preguntan es cuál sería la fórmula que nosotros vamos a usar para determinar la solución del ejercicio. Dice la justificación del problema. Entonces, dado que el total de buses tipo 1 es 75 y la máxima cantidad de pasajeros por bus se describe mediante la suma del número de sillas con el número de pasajeros de pie, 36 más 100, se tendrá que la expresión que calcula el total del máximo del número de pasajeros de todos los buses tipo 1 será el producto de la suma con el valor total de buses, es decir, 75 por 36 más 100. Y lo mismo hacen para el tipo 2. Y sumo esos dos valores y ahí me dará el total. Listo. Fíjense que la interpretación acá es sencillita. No tenemos que saber mucho de álgebra, sino que tenemos que saber interpretar la información que se nos da en una tabla. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de información? Habitualmente, lo que va a pasar es que la información que se nos da no se nos da únicamente para una sola pregunta. ¿No? Chicos, ¿todavía están ahí? Sí, aquí está. ¿Todavía se está viendo la pantalla? No se colocó en No negro. se está viendo. Ok. No, señor. Listo, ya regálame un segundito. Como raro ahí. Ujú. Me dicen si ya la pueden ver, por favor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Miremos esta pregunta. Un instructor de Pilates tiene un estudio con los equipos necesarios para que una persona reciba entrenamiento personalizado. La tabla 1 muestra la cantidad de sesiones por semana, el total en el mes y el costo mensual que una persona tendría que pagar por el entrenamiento. La tabla 2 muestra en gris los momentos del día que ya tiene clases con alguna persona. Entonces ahí abajo aparece tabla 1 y tabla 2. Entonces, por ejemplo, en la tabla 1 vemos la información del número de sesiones por semana, el número de sesiones por mes, ¿cierto? Y el costo mensual. Entonces, fíjense que acá simplemente es multiplicar por 4, ¿no? 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4. ¿Listo? Y acá el acorde al costo mensual. Y por acá tenemos como el cronograma, como el horario que hacemos nosotros para nuestras actividades. Eso no es nada raro, no es nada que no podamos entender. Fíjense que acá la información que se nos está dando, se nos presenta en dos tablas que tiene información de tipo diferente. Una un horario y otra una información de número de sesiones contra costo mensual. Listo. Dice, Camilo quiere inscribirse a las clases de Pilates ofrecidas por el instructor y escoger el total de sesiones mensual en la que el costo por sesión sea de menor precio. Camilo elige tomar dos sesiones semanales. Con esto, logra Camilo cumplir su propósito de que el costo por sesión sea el de menor precio. Y ahora, fíjense que primero se nos da el problema. Lo que quiere Camilo. Camilo tiene por acá, su idea es escoger la sesión mensual en la que el costo por sesión sea menor de menor precio. Y por eso toma dos sesiones por semana.
Entonces, él ya nos dio, él ya nos está diciendo qué hizo. Nos están preguntando si con esta decisión que tomó Camilo va a cumplir su propósito. Nos dice, no, pues el costo por sesión de menor precio lo obtiene si toma 4 sesiones por semana. B, sí, pues tomar 2 sesiones por semana tiene menor costo mensual de las opciones, de todas las opciones. C, no, pues se paga un menor precio por sesión si toma 3 sesiones por semana. Y sí, pues tomar menos sesiones garantiza pagar menos por cada una de ellas. ¿Listo? ¿Qué contestarían ustedes ahí? ¿Qué opciones de pregunta les parece a usted que es la de? Profe, la respuesta es la B. La respuesta es la B. ¿Qué opinan todos? Aquí ya nos dice que la A, B, perdón. ¿Alguien más? ¿No más? Listo. Les comento que la respuesta correcta es la A. Este tipo de pregunta, fíjense que es de argumentación. Aquí nos dan ya la pregunta y nosotros tenemos que discernir si lo que dice el cálculo ahí es correcto. Vamos a tratar de interpretarla, a ver qué pasa. Fíjense que lo que nos dice acá es que el costo por sesión sea de menor precio. ¿Listo? Si toma 2 sesiones semanales y el costo mensual es 280,000, ¿cierto? ¿Cuál sería el costo de una sola sesión? El costo de una sola sesión correspondería a la relación entre 280,000, a la fracción entre 280,000 y 8. Profe, no me entendí esa partecita y me la van a repetir. Creo Y que cada un clase le solo sale costo. 35.000. Efectivamente. Sí, Resulta que cada hora de clase, esa parte era la que no entendí. es que fíjate lo que dice acá. Dice, ¿qué es lo que quiere Camilo? Camilo quiere escoger, Camilo quiere inscribirse a las clases de Pilates ofrecidas por el instructor y escoger el total de sesiones mensuales en la que el costo por sesión. Fíjense que esta de acá es nuestra palabrita clave. Esta de acá es nuestra palabrita clave, el costo por sesión. Sea el de menor precio. ¿Cómo voy a sacar el costo por sesión? Pues yo hago Sí, la profe, relación. Dime. si tomamos la, la de 4 sesiones por semana, sale a 30.000. Y la Ajá. de 2 sesiones por semana sale la clase a 35.000. Es Entonces sí correcto. es la Ujú. respuesta. Claro, entonces, ¿qué podemos decir aquí? No, pues que Camilo la embarró. No debía tomar esas sesiones por semana, ¿cierto? Sino que debía tomar, si quería las más baratas, tomar estas de acá. Claro, obviamente, no es que las razones que aparecen acá no sean correctas, ¿listo? O sea, efectivamente, si toma 2 sesiones por semana, el costo mensual es menor. Claro, es menor porque vale 280. Vale, Ruby. Pero lo que él quería era tener sesiones que fueran más baratas, en las que el costo fuera menor. ¿Qué tuvimos acá? Ojo con la interpretación, chicos. Ojo con la interpretación. La interpretación es muy importante en este tipo de ejercicios. Tenemos que interpretar y fíjense que ahí el ejercicio es más bien sencillo, más bien es como cosa de lectura. ¿Listo? Pregunta número 9. ¿Estamos viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Sí, señor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Hay más horas disponibles de 8 a.m. a 1 p.m. que de 1 p.m. a 7 p.m. Todos los días hay 5 horas disponibles.
hay más horas disponibles de jueves a sábado que de lunes a miércoles. Y el sábado, de 12 a 7 p.m., no hay clases asignadas. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? Por favor, traten de interpretar los gráficos y me comentan cuál afirmación es la que es incorrecta. ¿Listo? ¿Qué opinan? ¿Cuál les parece que la afirmación es incorrecta? Profe, la incorrecta es la B. Todos los días hay 5 horas disponibles, no, No se cumple, porque el ¿cierto? día lunes solo tiene 4 días disponibles. Ah, ya. Y con esa falacia ya descartamos el ítem B, ¿cierto? De una vez, con esa falacia, diciendo que todos los días hay 5 horas disponibles, de una vez vamos y miramos, por ejemplo, acá, como muy bien lo acabas de decir, el día lunes no tengo 5 horas disponibles. Pues como no tengo 5 horas disponibles el día lunes, entonces el punto es una falacia, de inmediato sé que no es cierto. ¿Listo? Eso es. Podría ponerme a revisar cada una de las otras, pero ya con que sepa que esto es mentira, ya sé que la respuesta la ve. Fíjense que ese tipo de preguntas, entonces va a entrar en el campo de las preguntas de interpretación. ¿Por qué? Porque aquí lo que se me pide es que comprenda y transforme la información que aparece en un formato, que es esa tabla de ese horario que tenemos ahí, y la represente en otro formato, que interprete la información que estaba acá para dar la respuesta. Ese es el tipo de clase y el tipo de ejercicio clásico de la interpretación. Listo, muy bien. Respuesta correcta, no, bien. Otra tablita. Dice, la tabla muestra el total de sismos registrados en un planeta. No entiendo por qué quedó pegado hasta acá. Un segundito, a ver si lo logro quitar. Un segundito. No sé si ya están viendo mi pantalla. Listo. La tabla muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del siglo XXI y la distribución de aquellos con magnitud
mayor a 5.0. ¿Listo? Entonces aquí aparece una tabla donde tengo registro por años, desde 2001 hasta 2010, y por acá la magnitud. Entonces, por ejemplo, entre 5 y 5.9 de magnitud, para el año 2004 son 1514 sismos. ¿Listo? Y acá, en la parte de la tabla, bueno, y aquí nos muestra la cantidad de sismos por año, el total de nivel. Y claro, aquí vamos a tener el total de sismos por la década. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la década se registraron del orden de 36.919 sismos, incluyendo los datos con magnitud menor que 0, que menor que 5, ¿cierto? Y hasta 8.9. Listo. Entonces, la primera pregunta nos dice, un sismólogo afirma que en cualquier año era más probable que hubiese sismos de baja que de alta magnitud, según el registro histórico. La relación que justifica la opinión del sismólogo es la mayor magnitud, mayor cantidad de sismos, a mayor magnitud, menor cantidad de sismos, a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos, y a mayor cantidad de sismos, mayor magnitud de estos. ¿Listo? ¿Cuál dirían ustedes que es la solución? Vamos a leer otra vez. Según el registro histórico, la relación que justifica, dice un sismólogo, afirma que en cualquier año era más probable, ojo con esto acá, era más probable que hubiese sismos de baja que de alta magnitud. Según el registro histórico, la relación que justifica la opinión del sismólogo es que a mayor magnitud hay mayor cantidad de sismos. A mayor magnitud hay menor cantidad de sismos. A mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. Y a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. ¿Cuál de ustedes dirían que es la respuesta correcta? ¿La C? A ver, ¿qué más opinan los demás? La C, profe. La C, listo. Vamos a entrar. No, profe, qué pena. La B. A mayor magnitud, menor cantidad de sismos. A mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Muy bien. Pregunta. Porque si vemos la magnitud que es de el más alto rango de magnitud es 8,0 entre 8,9, Sí, es la menor cantidad de sismos por año. sí, es Entonces, a correcto. mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Ajá. Eso es. Eso es correcto. Miremos qué pasa con la C. Dice, a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. ¿Cuál No, es la diferencia entre la B y la C? La correcta es la B, a todas estas, de una vez. La correcta es la B. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? A mayor magnitud, menor cantidad de sismos, o a mayor cantidad de sismos, menor magnitud. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Sí, como que quieren decir como algo similar, ¿no es cierto? Que menor magnitud, mayor cantidad de sismos. mayor cantidad Pero de ¿cuál es la diferencia La interpretable? cantidad. La cantidad. Ajá. Chicos, menor fíjense que cantidad. ¿quién es la variable dependiente acá y quién es la variable independiente? Fíjense que los sismos que representan una mayor magnitud son los que tienen menor cantidad. Mientras que, es decir, lo que depende de que haya una mayor cantidad es la magnitud. No es porque haya más sismos que son de menor magnitud, sino que el hecho de que haya sismos de mayor magnitud son los que tienen menor cantidad. Es importante ese orden. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Tipo de pregunta.
Fíjense que nuevamente estoy en una parte de interpretación. Interpretar cantidad, la información de los gráficos para a poder mayor cantidad de resolver. signos, a mayor. Profe, Sí. pero analizando Dímelo. la C, a Sí. mayor cantidad de sismos, Ujú. la mayor cantidad de sismos presentada es la de la primera, Claro. Aquí lo que tú me vas a decir es esto, ¿cierto? A mayor cantidad de sismos, sí, ¿cuáles son los que mayores? Esta de acá, ¿cierto? Tienen menor magnitud. sí, menor Efectivamente. magnitud, esta, Eso es cierto. sí, Pero fíjate que la relación entre las variables es diferente. ¿Cuál es la dependencia? Fíjate que los sismos de menor magnitud se presentan en mayor cantidad. ¿A qué me refiero? La relación es que el hecho de que haya mayor cantidad es porque son sismos de menor magnitud. Es decir, la relación no es que porque son más cantidad, tienen menor magnitud. No, la relación es que como tienen menor magnitud, hay mayor cantidad de sismos. Entonces lo que cambia ahí es esa relación. ¿Cuál es la variable que es independiente? La variable que es independiente la, acá es la magnitud, no la la cantidad. magnitud. Es por eso que esta de acá que dice mayor cantidad, a mayor magnitud, menor cantidad. Es por eso, es esa relación. ¿Listo? Obviamente, si tú lo dices, esto de acá, pues, si fuera una relación uno a uno, como que tendría lógica. De hecho, lo que dice acá no es mentira, pero la relación no es esa. La relación es que, como tienen mayor magnitud, se presentan en menor cantidad. No por el hecho de que haya mayor cantidad, es que tienen menor magnitud. No sé si me hago entender. ¿Sí he sido claro? Sí, profe, ahí Bueno, le estoy entendiendo. por decir algo, Pues y me en equivoqué, fue que pensé que era la cantidad. Ujú. Claro, es que fíjate que, por decir algo, profe, en la prueba, eh, ahí siempre se debe marcar es una sola respuesta, ¿cierto? sí, claro. Recuerda que esto es tipo ICFES, entonces hay que rellenar Sí, circulitos. ujú, sí, sí, señor. Pero entonces, precisamente por eso, fíjate lo que nos están preguntando. ¿Por qué es más probable que los sismos de baja, eh, era más probable que hubiese sismos de baja que de alta magnitud? Es más probable que haya sismos de baja porque a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. No porque haya mayor cantidad de sismos, tiene que tener menor magnitud. No quiere decir que esto que aparece acá sea mentira, ¿no? No, esto de hecho es cierto, ¿no es cierto? Que a mayor cantidad de sismos, menor magnitud. Uno lo puede mirar en la tabla y decir, ah, eso es cierto. Pero no, el hecho es que la menor magnitud es lo que implica que haya mayor cantidad de sismos. Entonces aquí está como colocado al revés. La relación es al contrario. Sí, es como con inversa Ujú. Es, la es constante. cierto, pero no está en el orden adecuado. ¿Listo? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo nos ha ido hasta ahí? Bueno, ahí hay cuestión de practicar. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta ahí. El día de mañana, en el taller con la profe Nini y Johanna, van a seguir haciendo este tipo de ejercicios. El día de mañana van a ver otra parte del taller en la cual se les va a buscar que ustedes sigan interpretando relaciones y que tratemos como de, más que todo, acostumbrarnos a las preguntas. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dímelo todo. Por decir algo, uno que pueda buscar en internet preguntas así similares que sean así como de para estudiar. Si quieres, búscate Una página en en, especial. existen páginas, busca preguntas de razonamiento cuantitativo. En la red hay muchísimas. Busca ese temita que nosotros estamos trabajando. Recuerda que este módulo es de razonamiento cuantitativo y ahí te van a ir saliendo preguntitas. ¿Listo? Esas Gracias, preguntas profe. que nosotros estamos haciendo acá son preguntas que ya se han aplicado en el ICFES. Son preguntas que han sido liberadas por el ICFES para que nosotros podamos trabajar y analizar a partir de ellas. Bueno.
Chicos, les agradezco muchísimo su participación. Profe, una pregunta. Dímelo. De pronto a su merced le dieron alguna información de cuándo presentamos nosotros las pruebas. Uy, no, pero lo podemos averiguar. Dame un segundito y buscamos por acá esa información, porque eso ya tiene un calendario. Espérate, a ver, porque yo he Porque visto pues ese la verdad no nos habían dicho nada. Es calendario. que nosotros debemos consultarlo en la página del ICFES. Espérate un segundito, yo ya mismo lo preguntamos. Cronograma. A ver, ya te digo más o menos para cuándo está. El Saber Pro del segundo semestre está, la citación está, aparece el 27 de octubre y la aplicación del examen en modalidad lápiz y papel está para el 12 de noviembre y en modalidad electrónica está para el 11 del 11 de noviembre al 13 de noviembre. ¿Listo? Eso es lo que me parece a mí. Como para que se vayan preparando. Empezamos un poquito temprano, tenemos como más o menos un mes para ir revisando. Gracias, profe. Pues se me hace algo extraño porque generalmente las pruebas a ver los presenta uno en octavo, noveno semestre. Nosotros vamos en el sexto semestre. En general se presenta cuando se han cumplido el 75% de los créditos. Ese es como Sí, no, y el... nosotros hasta ahora vamos en el sexto semestre. Por Eso no eso es se me aquí. hace extraño, profe. La verdad, ahí sí no Señor, sé. Ahí sí no sé. Pues, Tendría nena, que... qué pena, me intervengo. Toca que hables con tu profe o tu coordinador, porque pues es que en sexto, no sé, es hasta en séptimo semestre en adelante que uno las puede aplicar. Ujú. Es raro, pero sí Sí, toca sí. que hables con tu coordinador o Pero tu lo que dice profe. el profe sí es cierto y es con el 75% de las materias ya cursadas. Entonces, no sé si de pronto sea el programa de 8 semestres. Entonces, de pronto haciendo la cuenta puede que esté muy justico, cerquita del 75. Ujú. Sí, es mejor que consultes allá en la no, facultad. la carrera de nosotros es de 10 semestres. Por eso hacía la pregunta porque se me hace extraño. Ah, no, entonces ahí sí no. Vale, Luz. Sí. Pregunta, no está de más porque de pronto sí, de pronto no te toca todavía. Es mejor averiguar bien. Ah, bueno, Bueno, profe. Gracias, muy amable. no te preocupes. Como ya lo dijo el profe Iván, esto va a quedar una grabación. La clase de hoy y la clase de mañana van a aparecer en una grabación y claro, la van a poder ver, la van a poder repetir. ¿Listo? También para que la compartan con sus... Hola Janet, para que la compartan con sus compañeros. Bueno, por lo pronto yo les agradezco muchísimo su participación y nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden Gracias, llenar el profe, muy campo de amable. asistencia. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muy buena noche. Feliz descanso a los que ya van a descansar. Hasta luego.